El hacer este video se debió a dos cosas. Primero, que Jeremy Chin fue uno de mis safeties favoritos para estudiar en el draft. Y cuando lo agarró Carolina en la segunda ronda, no sabía qué pensar de esa selección, si era bueno o malo, porque algo que he aprendido ahora que me he puesto a estudiar a los prospectos del draft es que no solamente depende de qué tan buenos sean los jugadores, sino también en el esquema y el ambiente donde caen para saber si fue una buena selección o no. Entonces no sabía qué pensar de Jeremy Chin. Me gustaba mucho lo que vi, pero no conocía a fondo la defensiva de Phil Snow, que es el coordinador defensivo de Carolina. Y la segunda cuestión fue lo mismo, que la temporada pasada no le puse mucha atención a Baylor hasta el partido que jugaron contra Oklahoma en la temporada regular, que terminaron perdiendo una ventaja de 28-3. Ahí fue cuando le puse atención a Baylor. Luego ya vi el juego de campeonato del Big 12, donde otra vez perdieron contra Oklahoma. Eh, y luego vi el Sugar Bowl en contra de Georgia. Y veía un poco que estaban utilizando las alineaciones y las formaciones de Iowa State, y no se me hizo raro al momento, porque al final todas las defensivas del Big 12 le han copiado a Iowa State su estilo de defensiva, debido a que se le conoce como el Air Raid Killer, y ha sido una de las defensivas, más bien ha sido la defensiva base en el Big 12. De hecho, hace ya para 2 años, creo, o el año pasado, en el offseason del año pasado, pero fue como por mayo, ya está muy abajo, pero a ver si luego lo vuelvo a compartir. Es largo, pero hice un artículo sobre, bueno, un artículo, más bien fue un post de Facebook, pero bastante largo, sobre la defensiva de John Hickok en Iowa, en Iowa State, perdón. Porque la verdad me impactó demasiado, porque era una defensiva que todo el mundo estaba hablando, y cómo era la defensiva moderna del juego, porque como ya sabemos, el Big 12 siempre ha sido una conferencia que impone modas ofensivas, y todo el mundo decía, tal vez ahora están imponiendo modas defensivas con esta defensiva, pero le estaban jugando de una manera diferente, entonces no entendía muy bien el esquema. Entonces por eso me decidí a estudiar la defensiva de Phil Snow, para saber qué onda con Jeremy Chin, y para saber qué se podía esperar de la defensiva de Carolina, que ahora es bastante joven y está en reconstrucción, y cómo se iba a adaptar la defensiva de Snow a la NFL, porque obviamente no es lo mismo defender en el Big 12, donde ves mucho air raid, donde ves mucho spread, a la NFL, que aunque ya estás viendo más spread, estás viendo más air raid, no es el poderío ofensivo del Big 12. Entonces, me tardé casi las 2 semanas en estudiar todo esto de Phil Snow, que de hecho, ahorita antes de hacer el video, tenía tantas notas sobre la defensiva de los partidos que estudié, y luego de la serie de artículos que sacó Cody Alexander en noviembre pasado, hablando de lo mismo, que me ayudó muchísimo, porque obviamente no soy ningún experto y él sí es un coach, a aclarar algunas cosas que tenía, porque volví a estudiar en el All 22 los dos partidos contra Oklahoma, el partido contra Texas Tech, y se me fue el otro. Y el otro partido sí fue el Sugar Bowl de Georgia. Pero también obviamente me gusta irme más para atrás, y porque Matt Rule, que es el coach de Carolina, cambió el programa totalmente en Temple, y su coordinador defensivo era Phil Snow. Lo contratan en Baylor para que cambie el programa. Se tardó 2 años, pero cambia el programa en Baylor. Lo vimos la temporada pasada. Van al juego de campeonato del Big 12. Si hubieran ganado un partido contra Oklahoma, o los dos tal vez hubieran entrado a los playoffs, van al Sugar Bowl contra Georgia, cambian completamente las expectativas en Baylor. Entonces ha cambiado dos programas colegiales, a los dos se ha llevado Snow. Ahora
lo llaman a Carolina y se lleva a Snow. Se lleva a Snow para que otra vez vuelva a ser vuelva a estar a cargo de su defensiva. Y aunque Matt Rule es un tipo ofensivo y tal vez genere un poco más de ruido a la ofensiva por lo mismo, porque es su lado del balón y porque trajo a Joe Brady, que era el coordinador de pase, pero todos sabemos que era el co-coordinador ofensivo de LSU y tal vez tenía más poder o más voz de lo que la gente le quiere dar a LSU, más poder de voz, de fuerza de su voz en la ofensiva de LSU. Entonces, tal vez por eso y porque tienen a Teddy Bridgewater como su quarterback, tal vez la ofensiva genere más expectativas, pero si ves el tiempo de Rule en Temple y en Baylor, gracias mucho de que ha cambiado a los dos programas se debe mucho gracias a las buenas defensivas que han tenido de Snow. Y lo que pude llegar a notar de Snow es que cambió la defensiva que tenía en Temple a la de Baylor, pero en sí no hizo grandes cambios filosóficos, tal vez sí esquemáticos, tal vez sí de la manera en que se alinean, pero sus bases seguían siendo las mismas. Solo para dar una idea, en Temple corría una defensiva 3-4 y usaba un jack linebacker bastante híbrido para poder cambiar de down to down, o sea, de jugada a jugada, líneas de entre 3 y 4 hombres, que eso obviamente afecta las maneras de protección de la línea ofensiva, y jugaba un cover 3 detrás. Los dos primeros años en Baylor trata de hacer eso, trata de traer su defensiva 3-4 con un cover 3 atrás, pero no funcionan. La defensiva de Baylor se ve muy mal en los dos primeros años de Rule, y este último año es cuando cambia al odd stack, o broken stack, como le diría Cody Alexander, que es 3-3-3, o sea, tres linieros defensivos, tres linebackers, tres safeties y los dos corners. Y este odd stack es el de facto formación o defensiva base del Big 12, que como ya dije hace unos minutos, lo popularizó a Iowa State, pero lo juegan diferente a Iowa State, porque si leen mi artículo o tal vez si a ustedes les interesa esto, ya saben, Iowa State, aunque tiene tres safeties profundos, lo que hace es jugar un Tampa 2 invertido. Y esto no me voy a desviar mucho del tema, pero me acordé, este Seth Galina, como a inicios de mes, hizo un artículo para PFF exactamente de eso, de cómo Baylor, cómo Iowa State, cómo Texas, cómo TCU están haciendo una nueva era a la defensiva que quizás podamos ver en unos años en la NFL, o tal vez ya los empezamos a ver porque Snow, que es un coordinador defensivo del Big 12, o que era un coordinador defensivo del Big 12, ya hizo el salto a la NFL. Y Brady Quinn, que si se acuerdan de Brady Quinn, que ahorita está de comentarista en college football, dijo que no era nada nuevo, que tener tres safeties dentro del campo en la misma jugada no era nada nuevo. Y aunque tiene razón, todo el mundo se burló de él, porque dice, si cubres college football, ¿cómo es posible que no sepas esto? Porque sí, en efecto, tener tres safeties al mismo tiempo en el campo no es nada nuevo, se ha venido haciendo de los 90s, pero la manera en que lo están utilizando los coordinadores defensivos del Big 12 y hacerlo su defensiva base es lo que es moderno. Y bueno, esto ha permitido que Phil Snow se pudiera adaptar y no, ahora sí que mentirse a sí mismo y dejar de ser él, porque aunque cambió su estructura 3-4 a un broken stack de 3-3-3, le permite ser bastante agresivo
tanto en el pase como en los blitz, como en el juego terrestre por la manera que ocupa estos safeties. Y la mayoría del tiempo, ahorita me voy a ir enfocando más en frentes, pero utiliza más que nada una mosca. Utiliza más que nada un frente buck, que el frente buck se conoce como 5-0-5. O sea, el edge defender en técnica 5, el nose tackle en técnica 0 y el otro edge defender en técnica 5. O también puede llegar a utilizar el tight front, que es 4i, 0, 4i. Pero al final, y lo que se puede dar cuenta es que no tiene mucha relevancia cómo utiliza estos frentes, porque al final los edge defenders, que no importa si estás en buck o estás en tight, juegan una técnica que se llama heavy, o creo que aquí tengo el nombre que le dan, a ver si no lo pierda, que tienen una técnica, o sea, la técnica en genérica, o sea, el nombre genérico es heavy, pero no sé si aquí tengo el nombre exacto que le da, o creo que es el que le da Aranda, que es el nuevo coach de Baylor. Aquí está, Fist. Aranda llama esta técnica Fist, el nombre genérico es heavy. ¿Qué quiere decir? A ver si aquí tengo el esquema. Aquí está aquí está. Aquí no sé si se alcanza a ver, pero aquí en el que hice está en un buck front, es 5-0-5, pero la técnica heavy es que en lugar de atacar este gap, que es el C-gap, los edge defenders van a atacar el gap interior que tienen, que es el B-gap. B-gap, esta es la técnica heavy o fist, como lo conoce Aranda. Y no tiene tanta variación en el tight front, porque el tight front, este es un buck front. El tight front, en lugar de que esté aquí, está aquí se alinea el defensivo y ataca el mismo gap. El nose siempre se queda en técnica 0 y este igual, en lugar de estar 5, está en 4i, y en lugar de alinearse aquí, se alinea aquí, pero al final atacan el mismo gap. Por eso, como se da cuenta Cody Alexander, no afecta mucho la variación de frentes, porque al final los run fits y los gaps que atacan en el juego terrestre terminan siendo los mismos, sin importar el frente. El nose tackle, como ya lo vieron, va hacia el lado del running back, hacia donde está el running back, y el Mike ataca el A-gap contrario. Y lo que quiere hacer Snow, y esto es ahora sí que el propósito del tight front, y como él juega el buck front, es que todos los acarreos no se vayan por en medio por en medio de por en medio de la defensiva, sino que todo lo contrario, que se vayan a los extremos, donde a ver, es que tengo que ver qué se ve, donde el Sam y el Will pueden hacer tacleadas en campo abierto. Entonces el propósito de estos frentes es cerrar todos los gaps posibles en el interior de la defensiva, y que estos sean lo bastante agresivos, que primero puedan leer lo que están haciendo los guards, y segundo, obligar a este running back a que no pueda correr hacia el interior de la defensiva y tenga que irse afuera para acá o para acá, donde él lo van a estar esperando. Ese es el objetivo final de Snow. Y bueno,
pero como dije, algo que cambia mucho de cómo juega Iowa State o cómo juega Texas es que no utilizan tanto un Tampa 2 invertido. Juegan más, que es que es algo que es muy familiar con Snow, que es el cover one o el cover three. O sea, juegan más defensivas con un solo safety profundo. Y por eso digo que Phil Snow cambia alineación, formación, pero al final sigue manteniéndose fiel a él mismo y a sus ideales, porque sí cambia un poco de cómo estaba en Temple, pero al final la defensiva no sufre cambios tan drásticos porque siguen jugando cover one o cover three, que era lo que ahora sí era la cobertura predilecta en Temple, y juegan lo que Alexander, el coach Cody Alexander, en sus artículos llama el 3 invertido o 3 invert, que es lo mismo. Aquí están los 3 safeties profundos que se alinean al iniciar la jugada, y al final, digo, no al final, al snap de la jugada, se van para acá para poder jugar los hashes y poder tener en cobertura al slot un safety, estos corners hacen un bailing y se van a cubrir una tercera parte del campo, el middle safety, una tercera parte del campo, y es un cover 3 normal o country cover 3, como lo dirían muchos coaches. Y lo que hace este 3 invertido es que, aparte de tener 3 safeties, estos dos, al irse al sim del campo y jugar el curl o el sim, es que tienen a los slots en cobertura pase y ya los linebackers no los tienen que cubrir. Entonces ahí estás ganando un macho, porque estás combinando velocidad con velocidad. Obviamente obviamente Snow no es lo único que juega, pero sí es lo que más juega el 3 invertido, que lo vi totalmente que lo vi totalmente en el primer partido contra Oklahoma, también un poco en el segundo, y en el partido de Oklahoma ya me había dado cuenta que jugaban un tipo de cover 3, y lo dije cuando hablé sobre Jalen Hurts a Filadelfia, porque estudié ese mismo partido, pero del lado de Hurts, el de Baylor contra Oklahoma, y me di cuenta que jugaban mucho en cover 3, que se me hizo un poco raro, porque yo tenía la idea de que como jugaban con 3 safeties profundos, como jugaban con el broken stack de formación, pensaba que jugaban lo mismo que Iowa State, que jugaban un tipo de Tampa 2 invertido, y no, es todo lo contrario, jugaban mucho cover 3, que es lo que siempre ha jugado Snow, pero también pueden jugar, también pueden jugar lo que se llama Tree Cloud, que como ahora tienes 3 safeties profundos, Tree Cloud es cuando el corner se queda a cubrir el flat y alguien más lo cubre porque en un cover 3 normal o en un counter cover 3, el safety profundo cubre una tercera parte del campo y los otros dos corners cubren una parte tercera del campo. En Cloud Cover 3, un corner se queda en el flat y otro jugador lo tiene que reemplazar en un tercio del campo, y así es como le hace Phil Snow jugando Cloud Cover 3. Aquí se ve el field corner se queda en el flat y lo van reemplazando, y aún así hay un safety que ahora es el middle safety. Aún así, de los 3 safeties, no son los 3 safeties los que cubren un tercio del campo, sino es el boundary corner, este safety, el otro safety y el middle safety, que en un 3 invertido es el único safety que se va profundo. Ese ahora el que baja hacia la caja a jugar un hook del campo. También juegan cover 2 de los 3 safeties, y también juegan
pero a menor medida lo que ya hizo famoso Iowa State, que llegan a jugar un Tampa 2 invertido, pero no es tanto como lo que yo llegaba a pensar. Y bueno, ahora ya hablamos un poco de los frentes, que es el Buckfront 505 o Tidefront 4i 04i, pero también lo que vi es que, y esto lo vi más contra Oklahoma, para defender el ataque terrestre contra ofensivas que utilizan mucho esquemas de zona, y también son ofensivas muy spread, que literalmente ahora sí es todo Oklahoma. Utilizaron más lo que conocen a ellos como el back front, que es un defensive end en técnica 5, que es el defensive end en técnica 5 va a ser el del lado contrario del running back. Está el nose en técnica 0, y el defensive end del lado donde está el running back va a correr, perdón, está en una técnica 4i. Entonces es un híbrido, por lo menos lo veo así yo. No sé si está mal visto, porque obviamente no soy un coach, pero es un híbrido entre el bug front, que es 505, y el tight front, que es 4i 04i, porque hay un jugador en técnica 5, está el nose que está en 0 y está otro jugador en 4i. Y no sé si me di a entender muy bien, por eso lo vuelvo a repetir. El back front que utiliza Phil Snow es el defensive end en técnica 5, está al lado contrario del running back, está el nose en técnica 0 y está el jugador en 4i, al lado donde está el running back. Y lo que quieren hacer, y aquí lo tengo, es el nose va a atacar el A-gap del lado del running back, y el propósito es que todo vía de escape o vía de cutback, como se diría en inglés, se le cierre al running back. ¿Para qué? Para que tenga que atacar o tenga que correr hacia el A-gap contrario de donde ataca el nose, donde lo va a estar el Mike esperando. Y si no es así, si ve al Mike, entonces tendría que irse hacia el extremo de la formación, donde va a estar el Will esperándolo. Y tal vez sea más un poco más difícil de entender, pero si mal no me equivoco, tenía el esquema por aquí. Si no... no lo encuentro. No, se los voy a quedar de ver porque no lo encontré. O sea, sí lo tengo, pero no. O sea, no lo encuentro aquí. Y en contra de gap runs, vi que utilizaron más el bug front. Pero la kriptonita, por lo menos en los partidos contra Oklahoma, en ambos partidos contra Oklahoma, fueron los QB runs, tal vez porque Jalen Hurts era su quarterback, pero aún así sí tendían a que ese fuera la kriptonita de la defensiva terrestre de Baylor, que de hecho estaban bastante ocupados en
en que no se les fuera Jalen Hurts, que no se les escapara y aún así les corrió a placer. Y en el primer partido, en el segundo partido lo pudieron contener más, pero aún así en situaciones clave aún así nunca lo pudieron contener. Y bueno, para irme a, yo creo que lo importante, bueno, no lo importante, pero es algo, y ya solo me quedan 5 minutos, es una parte fundamental. Sí están las coberturas, sí están los frentes y los run fits, eh, pero lo que hizo exitoso a la defensiva de Baylor y que hizo que terminara rankeada número 8 nacional el año pasado fue la presión. Ejercer presión hacia el quarterback, y esto no es fácil porque algo que se quejan y por eso mucha gente dice que el tight front no puede ser una defensiva base en la NFL, es porque no genera tanta presión por el alineamiento de los defensive ends. Por eso también lo que vi es que en Baylor, cuando estaban en su buck front y veían que era juego terrestre, atacaban en su heavy technique, que ya lo expliqué al inicio del video, pero si veían que era pase, se quedaban en el buck, o sea, atacando los extremos, y eran contain players. Pero bueno, lo que vi más que nada de lo que vi más que nada en presiones fue presiones que se llaman Green Dog Blitz. ¿Y qué es el Green Dog Blitz? Y cuando presionaban muchas veces utilizaban cobertura cover one, cobertura hombre a hombre con un safety profundo. A veces también utilizaban el Twin Bird, pero era más raro. El Green Dog Blitz es cuando un linebacker va a hacer el blitz o es encargado de hacer blitz, pero solamente cuando tiene al running back en cobertura hombre a hombre. Si el running back se queda a bloquear, a ayudar en la protección de pase, es entonces cuando el linebacker tiene luz verde, por eso es green, para poder hacer blitz. Y dog porque así se le llama a las presiones que hacen los linebackers. Y entonces puede ser un tipo de blitz retrasado porque no blitzean al momento del snap, sino tienen que esperar y leer lo que hace el running back para luego saber si presionan o tienen al running back en cobertura hombre a hombre. Y a ver, y también lo que utilizan mucho, que es cross dog blitz. Cross dog son linebackers que atacan gaps muy pegados, pero que cruzan sus caminos. Y también esta presión se debió a que muchas veces el nose tackle utilizaba una técnica que se llama pinning. ¿Qué se llama la técnica pinning? Es el nose tackle iba a atacar al guard, pero en el camino que iba a atacar el guard se llevaba al centro y forzaba un doble equipo él, lo que hacía que hubiera obviamente un hombre menos en cobertura. Aquí está un poco de lo que se ve un cross dog blitz según Baylor. Y aquí se ve el nose tackle, bueno, algo intenté hacer de que ocupa estos dos hombres bajo la técnica pinning. Y como ya se me está acabando el tiempo, también ocuparon algo que se llama Share Blitz, que es algo pues relativamente nuevo, yo no sabía, que es que el defensive end va a hacer blitz, pero en el momento en que vea que si el running back va para su lado, o sea, sale para su lado, hace una técnica peel, que es peel. Cuando ves que el running back se va para tu lado, dejas de hacer blitz y lo sigues hombre a hombre. ¿Y por qué se llama share blitz? Porque se comparten los blitz. En ese momento que el defensive end hace la técnica peel y el running back se va para su lado, él deja de blitzear y se va para el otro lado, y el linebacker de su lado lo reemplaza haciendo los blitz hacia el gap en el que estaba haciendo. Pero bueno, eso fue un poco de lo que estudié de la defensiva de Baylor. Fue mucha información, lo que hice sintetizar
lo mayor posible y luego podré decir en otro video el por qué me gusta Jeremy Chin a los Panthers. Gracias.